El gobierno nacional ofrece recompensa por información sobre los sicarios que esta mañana asesinaron al jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea en el norte de Guayaquil. 200 negocios cerraron en la parroquia Puerto Bolívar en El Oro como consecuencia de las extorsiones y secuestros de grupos narcocriminales, quienes se disputan el territorio. Ecuador pagó a Colombia 564 millones de dólares por la compra de energía desde hace 2 años. Con ferias de emprendimientos y regalos se celebra el Día de San Valentín y Televistazo cuenta además los cambios físicos y químicos que provoca estar enamorado. 780 parejas contrajeron matrimonio en Ecuador en San Valentín, 131 de ellas en ceremonias colectivas en 4 provincias. 18 sectores de Guayaquil se inundaron tras 11 horas de lluvia, mientras en Esmeraldas 15 casas quedaron anegadas por el desbordamiento de un río y en Azuay un alud sepultó parcialmente 2 viviendas en el cantón Girón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Ecuador por la tortura y muerte de Aníbal Aguas en 1997 en el gobierno de Fabián Alarcón. El estado de Florida aprobó un paquete de leyes para combatir la migración ilegal, que incluye la pena de muerte para indocumentados condenados por delitos graves como asesinato y violación infantil. Ecuaterra exploró el bosque protector Selva Viva en la provincia de Napo, un refugio natural de 1.710 hectáreas en el corazón de la Amazonía, donde habitan los guacamayos escarlata y los monos araña. Liga Deportiva Universitaria debutará el domingo en el campeonato ante Vino Tinto y mañana se enfrentarán Macará y Orense en la pantalla de Coavisa. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Viernes 14 de febrero comenzamos una nueva jornada informativa. El comandante de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue asesinado hoy en Guayaquil. Las Fuerzas Armadas ofrecen ahora una recompensa a quien tenga alguna pista que ayude a dar con el paradero de los sicarios. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Unidades, atención. Esta no fue una ceremonia militar más. Fue la ceremonia a la que se dirigía el teniente coronel Porfirio Cedeño cuando fue asesinado esta mañana. El oficial, comandante de Operaciones Especiales de la FAE, salía de Guayaquil rumbo a Manta para participar en el acto castrense, pero poco antes de llegar a la penitenciaría del Litoral, aún en Guayaquil, su camioneta fue interceptada por otro vehículo. Y abren fuego contra él. Tenemos más de 20 indicios balísticos en el vehículo al costado izquierdo y unos 3 en el costado del conductor. El comandante Cedeño murió inmediatamente. Su chofer resultó herido en una pierna y fue trasladado hasta un hospital. A poca distancia del lugar del atentado se encontró este carro, quemado y abandonado, en el que la policía sospecha que se movilizaban los sicarios. Supuestamente estamos verificando esas novedades. Y mientras en Guayaquil comenzaban las investigaciones, en Manta, en la ceremonia a la que se dirigía el militar asesinado, se rendían los honores de rigor. Hagamos que a este doloroso minuto de silencio de hoy le siga un grito de guerra y que nuestro repudio y nuestras acciones sean hoy más contundentes que nunca. El llamado a la guerra contra los grupos terroristas fue respaldado por este comunicado publicado en las redes sociales de la Presidencia de la República. En él se dice: estos hechos evidencian el estado de guerra en el que está sumido el Ecuador y recalcan: con esta realidad está claro que se vive un conflicto armado interno. En nombre de cada miembro de las Fuerzas Armadas y sus familias, el estado de excepción previamente decretado continuará. Porfirio Cedeño fue un militar destacado que sirvió por años en el equipo de seguridad del expresidente Rafael Correa. De hecho, Correa en sus redes sociales lamentó el asesinato. Además de los honores hechos en la ceremonia, las Fuerzas Armadas también emitieron un comunicado oficial condenando el acto de violencia y solidarizándose con los familiares. Asimismo, publicaron este anuncio. Aunque no especificaron monto, dicen que habrá una recompensa para cualquiera que tenga alguna pista que ayude a encontrar a los culpables. Puerto Bolívar, la parroquia portuaria de Machala, enfrenta una crisis marcada por la violencia. La disputa entre grupos de delincuencia organizada ha convertido sus calles en zonas de peligro, afectando la vida de sus 75,000 habitantes. Negocios cerrados, extorsiones y un turismo prácticamente ausente han provocado el abandono de lo que alguna vez fue un punto clave para la economía local.
Puerto Bolívar vive bajo la sombra del miedo. La disputa por el territorio entre dos grupos de delincuencia organizada ha convertido a esta parroquia de Machala en un escenario de violencia, con tiroteos y atentados con explosivos que mantienen en zozobra a sus 75,000 habitantes. Puerto Bolívar se extiende por 80 hectáreas y se divide en 46 barrios. Es una zona clave, pues aquí se encuentra la terminal portuaria del mismo nombre, infraestructura esencial para la exportación. Solo en 2024 salieron desde aquí 80 millones de cajas de banano hacia Europa y Estados Unidos. Según la inteligencia militar, los grupos armados Los Lobos y su facción disidente Lobos Vox se han asentado en muelles a lo largo del estero Guailá. A 4 kilómetros del puerto está el barrio 4 de Abril, dominado por los Lobos, y apenas a 1 kilómetro más está el barrio 5 de Diciembre, donde operan los Lobos Vox. Lo que pasa es que en el área marítima existe una economía ilegal, que produce grandes réditos, como la misma pesca ilegal no declarada, no reglamentada, el narcotráfico, la venta de munición, y lo que ahorita ha despuntado bastante y que la provincia de Lora se encuentra azotado por esto, que es la extorsión. La violencia también ha golpeado la economía local. Puerto Bolívar fue durante años un punto de partida para los viajeros rumbo al archipiélago de Jambelí. Sus restaurantes de mariscos, bares y discotecas atraían a turistas que recorrían el malecón en busca de esparcimiento. Hoy, el que alguna vez fue un polo de desarrollo, luce como un pueblo fantasma. De los 400 negocios que operaban en la parroquia, al menos 200 han cerrado. Robos y extorsiones han vaciado las calles, dejando persianas bajadas y locales en el abandono. Frente al malecón, unos 80 negocios han cerrado sus puertas. A esto se suma el retraso en las obras de regeneración de la zona, iniciadas en febrero de 2023 y previstas para concluir en julio del año pasado, pero que hasta ahora apenas tienen un avance del 70%. Aquí antes nos visitaban de 50 a 60 clientes diarios. Los negocios, los 21 negocios que hay aquí, todos tenían venta y más venta. Ahora totalmente se ha reducido. Según el gremio de comerciantes, en 2024 se perdieron al menos 500 empleos. Así, la violencia criminal deja comerciantes que abren con miedo, familias que evitan salir después del anochecer y un malecón que en lugar de turistas ahora es testigo del abandono. Clima y llegan las lluvias. 18 sectores inundados, 2 árboles caídos, vehículos y transeúntes afectados fueron parte de las novedades tras 11 horas consecutivas de lluvia en Guayaquil. Vanessa Robles reporta los estragos. Guayaquil empezó y termina la semana con fuertes lluvias y caída de rayos, dejando por segunda ocasión calles inundadas, complicaciones en el tránsito y árboles caídos. Desde las 4 de la tarde del jueves hasta la madrugada de hoy, se reportaron estragos por el agua en 18 sectores de la ciudad, aunque la autoridad local no precisó cuántas calles representa esto. La vía principal de Sauce 6 fue una de las primeras en inundarse. Hora y pico. Solo hora y pico y se llenó. Y se llena porque no valen los huecos eso para salir el agua. Afectando a los comercios de la zona, cuyos propietarios trataban de sacar el agua para que no se dañe su mercadería. Algunos optaron por esperar, otros por cerrar. Y en los negocios son los más perjudicados. Ya a esta hora no se va a poder vender nada, ya a esta hora toca cerrar temprano, lastimosamente. Cámaras del ECU 911 captaron el tránsito a la altura de la avenida Benjamín Carrión y en los alrededores de la terminal terrestre, en la avenida Benjamín Rosales. Mientras en la avenida Gabriel Roldós, ciertos transeúntes se abrían paso con el agua hasta la rodilla. Cerca de las 11:30 de la noche, bomberos acudieron a Sauces 4 tras la caída de un árbol sobre un vehículo que circulaba cerca del redondel. Mientras que esta mañana, otro arbusto cayó en el sector de Vergeles, también al norte de la ciudad. Ninguno de los incidentes dejó heridos. El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, señaló que ejecutaron acciones para limpiar sumideros y evitar más complicaciones.
pero aclaró que no solo se trata de gestión municipal, sino de corresponsabilidad de los ciudadanos, que no deben tirar desperdicios en las vías que tapan los drenajes. La lluvia duró al menos 11 horas, cayendo 80 litros de agua por metro cuadrado al norte de la ciudad. Y la época lluviosa también va dejando su huella en otras provincias costeras, como por ejemplo Esmeraldas, donde 2 ríos se desbordaron, inundaron zonas de Quinindé y también la ciudad de Esmeraldas. Mientras que en el Austro las lluvias provocan deslizamientos en el cantón Girón. Elena Velasco con las imágenes. El invierno comienza a dejar estragos en Esmeraldas. En el cantón Quinindé, viviendas asentadas en las riberas del sector Palma Real se inundaron tras el desbordamiento del río Guayabamba. El agua alcanzó 1,5 metros y en las zonas más bajas cubrió hasta las ventanas de 15 casas. La corriente arrastró 2 motocicletas y afectó al menos a 60 habitantes, quienes perdieron electrodomésticos, herramientas de trabajo agrícola y enseres. Hacia el extremo derecho del río, la situación fue aún más crítica. Parte de una vivienda colapsó por la fuerza de la corriente. 110 animales de corral murieron ahogados y unas 10 hectáreas de palma africana quedaron destruidas. Yo no estaba trabajando y cuando me llamaron que la novedad que a mi mamá se le había hundido toda su casita, a mi cuñada, a mi hermana, se le fueron todos sus animalitos, sus pollos, sus chanchos. Tras 4 horas, el nivel del agua bajó y los afectados comenzaron a limpiar los escombros de sus viviendas. Pero los estragos no quedaron solo en Quinindé. El río Guayabamba, al desembocar en el río Esmeraldas, provocó que este también se desbordara en la capital provincial. En la parroquia San Mateo se inundaron al menos 2 cuadras, mientras en la isla Luis Vargas Torres, el nivel del agua alcanzó 1 metro durante la madrugada de este viernes, afectando a 22 familias. En la parroquia de Azuay, un aguacero provocó el derrumbe de parte de una montaña, sepultando parcialmente 2 viviendas, una bodega y un corral con 45 cuyes en el sector San Martín Chico, parroquia San Gerardo del cantón Girón. El terreno quedó agrietado en varias zonas. Bomberos de Girón colaboraron en la limpieza de escombros, mientras una retroexcavadora de la prefectura trabaja en el sector para despejar el material lodoso acumulado en la vía. En Cuenca, la situación anoche en el sector San Sebastián, las paredes de una vivienda se resquebrajaron, obligando a evacuar a 15 personas. Las lluvias han elevado los caudales de los ríos Tarqui y Yanuncay, lo que ha llevado al municipio a emitir una alerta y recomendar a la población no acercarse a las orillas. Las intensas lluvias también afectaron al cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas. Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de los ríos Chilintomo y Amarillo, que anegaron los sectores Las Delicias, Los Ángeles y Río Chico. Hay 30 familias damnificadas. Y mucha atención porque lluvia, cielo nublado y fríos intensos serán la tónica de este fin de semana. Hay alta probabilidad de tormentas eléctricas, sobre todo en la costa y también en la sierra, mientras en el perfil costanero el mar estará agitado y habrá aguaje. 41 playas tienen ya bandera amarilla, como lo advierte Adriana Bermeo. Este fin de semana será lluvioso y frío en la mayor parte del país, por vientos del norte y del sur que convergen durante febrero frente a la costa ecuatoriana. Las lluvias se mantendrán. En la costa habrá precipitaciones más fuertes en las zonas cercanas a la cordillera en 4 provincias: Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y El Oro. En la sierra habrá neblina y el cielo permanecerá nublado. Las lluvias más intensas serán en la tarde, noche y madrugada en Carchi, Imbabura, Pichincha y Loja. Hay alta probabilidad de tormentas eléctricas en la costa y en los extremos norte y sur de la sierra. En la Amazonía igual va a llover, no con la intensidad como en la costa, pero sí van a haber eventos de lluvia, en especial en la estribación de cordillera, en las zonas hidroeléctricas. Probablemente más fuerte en la zona sur, donde está el complejo Paute. Este fin de semana el mar estará agitado en la costa. Habrá aguaje hasta el sábado. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, en su último informe dijo que subirá la marea y habrá mayor transporte de sedimentos. 41 playas tienen bandera amarilla, que permite a los bañistas ingresar al mar con precaución. En Esmeraldas, Tonsupa, Atacames, Same y Muisne. En Manabí, Manta, Bahía de Caracas, Puerto López y Ayampe. En Santa Elena, Salinas y Montañita. La condición del mar mejorará el domingo y ya no habrá aguajes.
San Valentín, el flechazo de Cupido. Nadie durmió en el mercado de flores de Guayaquil. Decenas de comerciantes, toneladas de flores, cientos de compradores y tráfico intenso fueron la tónica durante la noche de ayer y esta madrugada por San Valentín. Un equipo de Televistazo estuvo presente en ese lugar y captó el ambiente en uno de los puntos más concurridos. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En el mercado de flores en el centro de Guayaquil no durmió nadie. La locura se desató a las 7 de la noche del jueves. Las flores llegaron desde Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. 10 camiones abrieron sus puertas y decenas de minoristas se disputaban como en una subasta los mejores ejemplares con dinero en mano. Se vendieron girasoles, tulipanes, follaje y lo más cotizado, las rosas rojas, que se agotaban rápidamente. Una rosa, $12, $12. No, solo tengo una nomás tengo. Claro, ya se acabó. ¿Al pan ni una? No. A Clemencia y su familia le tomó 7 horas llegar desde Ambato y a las 8 de la noche le faltaban manos para despachar y cuadrar las cuentas entre la multitud. Pero vino preparada, con más producto de lo habitual. Por eso digo, solo traigo un camión, ahora traigo 2 camiones. Lo que se vendió se despachó a todas partes de Guayaquil y a cantones cercanos. A las 9 de la noche empezaban a salir con las manos llenas, a pie, en carretas o en taxis en medio de la lluvia. ¡Feliz Día del Amor! Y del pesado tráfico que intentaban controlar 16 agentes de tránsito. ¿A dónde las va a llevar? Villa Bonita. Y ahorita yo voy a Durán. Molde Fortín. O sea, de aquí se va para allá. Sí, ahí vamos a trabajar. O sea, que se va a quedar toda la madrugada. Exacto, a las 6 de la mañana. ¿Desde qué hora ya van a estar activados con todos los arreglos? Las 8 de la mañana, adelante. Han pasado 3 horas desde que llegó el primer camión a este punto y a esta hora continúa la pelea por obtener los mejores ramos. En una noche normal, aquí al mercado llega 1 tonelada de flores. Sin embargo, esta noche y madrugada se espera que lleguen hasta 4 toneladas. En los 71 locales del mercado también estaban ocupados. A las 11 de la noche Miguel ya tenía 14 horas de corrido armando arreglos y tenía claro que la jornada aún era larga. Un día normal, que no es fecha especial, ¿cuántos elaboran? ¿Cuántos arreglos? 30. Y para San Valentín, para esta noche, madrugada y todo el día 14, ¿cuántos? 400, 500 arreglos. El mercado se mantuvo abierto durante la madrugada y la jornada continúa todo este viernes. Los comerciantes explican que este San Valentín esperan superar los 24,000 compradores que llegaron en el 2024. Al menos 780 parejas se casaron hoy en Ecuador a propósito de San Valentín. En Guayas, Cotopaxi y Loja hubo ceremonias colectivas, tanto civiles como eclesiásticas, con las cuales estas nuevas familias buscaban sellar su alianza de amor. El día de San Valentín es uno de los favoritos del año para casarse. 76 parejas contrajeron matrimonio en ceremonias colectivas en Guayaquil. Las primeras 16 se dieron cita a las 10 de la mañana en el Club Naval de la Armada, al sur de la ciudad. Ante sus seres queridos, sellaron su amor en la ceremonia organizada por la Dirección General del Registro Civil. Las voces de las ecuatorianas Lila Flores y Katy Elisa despertaron emociones en las parejas. Como cuido mi vida, que la vivo por ti. Minutos antes de dar el sí acepto. Don Flavio, de 78 años de edad, y doña Juana, de 68 años, comparten sus días hace 36 años. Tienen 4 hijos, 5 nietos y una bisnieta. Entre lágrimas de emoción comentaron que fueron a renovar la cédula hace unas semanas y se enteraron de este evento. Acá también llegó Jefferson Pérez, pero no el campeón olímpico, sino este guayaquileño que vive junto a Ivonne Mendoza hace 5 años. Cuentan que el nacimiento de su hijo fortaleció su relación y por eso decidieron sellar el vínculo. Para darles un ejemplo a ellos que estamos siempre unidos. Otras 48 parejas unieron sus vidas ante la ley en la ceremonia colectiva que se realizó en el Registro Civil Municipal en la Ciudadela Marta de Roldós. Llenos de alegría y acompañados por familiares y amigos, dieron el sí acepto.
En La Tacunga, provincia de Cotopaxi, 20 parejas entre 22 y 50 años se casaron en una ceremonia civil colectiva realizada en la gobernación de la provincia. El lugar fue decorado con rosas y listones y las parejas caminaron por la alfombra roja tomadas de la mano. La ceremonia finalizó con la entrega de certificados a los recién casados. Parece que es especial porque sale de lo común y creo que viene bien porque es una fecha diferente por ser 14 de febrero. Para otras parejas, este fue el día escogido para sellar su matrimonio. En la provincia de Loja, la diócesis de la ciudad organizó una ceremonia eclesiástica para 35 parejas en la catedral. Según el sacerdote William Arteaga, párroco de El Sagrario, con este evento motivaron a las parejas a formalizar su unión acorde al rito católico. Otras 646 ceremonias individuales se reservaron en las diferentes oficinas del registro civil en el país. En total, cerca de 780 parejas escogieron el Día del Amor para sellar para siempre su alianza. Y con visitas a lugares turísticos, zoológicos y paseos en globos aerostáticos, las parejas alrededor del mundo celebraron el Día de San Valentín y degustaron novedosa gastronomía como ramos de chicharrones. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Parejas de todo el mundo celebraron el Día de San Valentín en París, la ciudad del amor. La icónica Torre Eiffel fue el sitio más visitado. Los enamorados subieron y aprovecharon para tomarse fotos, darse un beso y beber champaña. A 1.300 kilómetros en Nápoles, sur de Italia, se celebró de manera particular. Se ha popularizado la tradición de que los enamorados se regalen cornichelos, un pequeño amuleto en forma de cuerno que representa la buena suerte. Los artesanos lo elaboran meticulosamente y su color rojo intenso se considera un antídoto contra las malas energías. Mientras en Rusia cientos de parejas, amigos y familia participaron de la fiesta de globos en uno de los centros comerciales más populares de Moscú. Las personas miraban expectantes el enorme corazón hasta que finalmente se abrió y dejó caer una lluvia de globos rojos que emocionó a los presentes, mientras escuchaban I Will Always Love You de Whitney Houston. San Valentín también se celebró en el cielo de Tailandia. Cerca de una veintena de globos aerostáticos multicolores atrajeron a decenas de enamorados y recién casados que dieron un paseo junto a las nubes en el festival Amor en Globos, que se realizó en el Parque Shinga, en la ciudad de Chiang Rai, con el cual se dio bienvenida al mes del amor. En la celebración tampoco faltó la gastronomía. En Veracruz, México, elaboraron un ramo de chicharrones de cerdo, un plato que ha llamado la atención de la clientela local, y San Valentín fue una buena excusa para probarlo. Distintos países y culturas que a su manera, este viernes celebraron San Valentín. El gobierno del estado de Florida ha aprobado la legislación más fuerte de todo Estados Unidos para combatir la migración ilegal. Se trata de un paquete de normativas que incluye la pena de muerte para indocumentados condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil. Ileana Suárez amplía los alcances de esta decisión. El estado de Florida se alinea con la administración de Donald Trump en su tolerancia cero a la migración ilegal, aplicando un paquete de medidas estrictas que abarcan diversas áreas, desde la educación hasta la seguridad pública. La normativa más polémica es la de aplicar la pena de muerte para los indocumentados que hayan sido condenados a prisión por delitos graves, como asesinato o abuso sexual de menores. Además, se podrá detener y enjuiciar a una persona por residir sin estatus legal en el estado de Florida, con miras a su deportación. Asimismo, habrá multas de $5,000 y la suspensión del cargo para funcionarios públicos que se nieguen a colaborar o cumplir con las órdenes de arresto. Se aprobó crear una Junta Estatal de Cumplimiento de Inmigración, un organismo que coordinará y facilitará las actividades de control migratorio, trabajando directamente con las autoridades federales. Se creará un fondo de $250 millones para agencias locales de seguridad pública y ofrecerán bonos de $1,000 a los oficiales de policía que apoyen a las autoridades federales en inmigración. En cuanto a educación superior, se prevé la eliminación de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados,
Organizaciones de derechos humanos y proinmigrantes advierten que normas como estas van a fomentar la discriminación y el racismo, así como la persecución de personas que están trabajando y pagando impuestos con el único fin de convertirse en ciudadanos estadounidenses. 109 legisladores están confirmados luego de haber concluido el escrutinio en 22 provincias. Patricio Díaz tiene los detalles de quiénes representarán a Pastaza y una de las circunscripciones del Guayas. 22 provincias y una circunscripción concluyeron el escrutinio y se confirman sus representantes a la Asamblea. ADN y Revolución Ciudadana se dividen las curules. En Guayas, la circunscripción 2 cerró el 100% del procesamiento de actas y el exministro de Deporte, Andrés Kushmer, llega al legislativo por ADN, junto a Alex Morán y Yanina Rizzo. La Revolución Ciudadana obtuvo también 3 curules. Victoria de Sintonio y Juan Pablo Molina se reeligen. Los acompañará Cristina Jácome. En Manabí, en la circunscripción 1, por ADN, fueron electos Mario Zambrano Vera y Becibel Mendoza. Por Revolución Ciudadana llegó Guido Mendoza, Berta Vélez y fue reelegido Lenin Barreto. En Pastaza, José Luis Nango llega a la Asamblea por Pachacutic y María Cristina Acuña por el oficialismo. El Consejo Nacional Electoral inició este mediodía la audiencia pública de escrutinio y conocerán las actas de las provincias sobre las candidaturas nacionales y de asambleístas del exterior. Guayas tiene 3 circunscripciones pendientes con menos del 0,23%. Morona Santiago espera paquetes electorales de zonas alejadas que no llegaban por el clima. En el país queda por confirmarse así la elección de 42 asambleístas. Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el responsable de la tortura y muerte de Aníbal Aguas Acosta en el año 1997. El Estado ahora deberá pagar una indemnización, reconocer su culpa y juzgar nuevamente a los responsables de ese crimen. Francisco Garcés en el siguiente reportaje presenta un recuento de ese caso. El Estado ecuatoriano es responsable de la tortura y muerte de Aníbal Aguas Acosta en Machala en 1997. La Corte Interamericana de Derechos Humanos los sentenció a pagar una indemnización a la familia, reconocer públicamente su responsabilidad e investigar y sancionar a los responsables del crimen. La muerte fue el 1 de marzo de 1997, pocos días después de la caída del gobierno de Abdalá Bucaram y la posesión de Fabián Alarcón. Ese día, Aguas en estado etílico ocasionó un incidente en un local comercial y fue detenido por 7 policías. En el trayecto hacia el destacamento fue torturado. Los policías lo llevaron a un hospital en donde lo declararon muerto. La autopsia determinó que murió por un trauma cráneoencefálico. Los golpes llegaron al extremo de que su cabeza fue separada del cuerpo. Los uniformados fueron juzgados por un tribunal policial y en 1999, 2 de ellos fueron condenados a 8 años de prisión que debían cumplir en el comando policial de Machala. Nunca ocurrió porque no se presentaron y porque las autoridades no hicieron cumplir la sentencia que la Corte Provincial del Guayas declaró caducada en el 2019. El caso llegó a la Corte Interamericana en el 2003. 20 años más tarde, la familia y el Estado llegaron a un acuerdo de solución amistosa que fue en su mayor parte ratificado por los jueces. Esa sentencia fue notificada este martes. Se ordena al Estado pagar $380,000 de indemnización a la familia de la víctima, organizar un acto para reconocer su responsabilidad e investigar nuevamente y sancionar a los responsables. Desde el 2021, la Fiscalía tiene abierta una nueva investigación por el delito de tortura y ejecución extrajudicial. En Estados Unidos, las zonas afectadas por los incendios de California ahora enfrentan una nueva emergencia. Una serie de tormentas golpea el lugar provocando deslizamientos de tierra e inundaciones. Ayer un vehículo fue arrastrado hasta el mar. Merlis González con la información. El sistema de tormentas que está sobre el sur de California causa una nueva emergencia en la zona destruida por los incendios forestales el mes pasado. Los escombros de ese desastre ahora son arrastrados montaña abajo junto con toneladas de barro. Viviendas que no estuvieron en el camino de las llamas ahora enfrentan los derrumbes. Hay vías bloqueadas por rocas y tierra. Otras fueron cerradas por precaución. La noche del jueves, un conductor fue sorprendido por un alud. El auto fue arrastrado por una ola de lodo hasta el mar.
El hombre fue rescatado y llevado al hospital. Las autoridades han emitido nuevas órdenes de evacuación, no solo por los deslizamientos de tierra, sino por las inundaciones. Por ahora no se han reportado muertes, pero los servicios meteorológicos advierten que la situación es de alto riesgo. Dicen que empeorará porque las lluvias se extenderán hasta el fin de semana. El Papa Francisco, de 88 años, volvió este viernes a ser ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma por una bronquitis, una infección por la cual tiene que ser hospitalizado por cuarta vez. El pasado 5 de febrero, el Papa pidió disculpas por no haber leído la catequesis durante su audiencia semanal a causa de un fuerte resfriado, un cuadro que empeoró. Los médicos le realizaron los exámenes para continuar el tratamiento en un ambiente hospitalario. No se ha especificado el tiempo que permanecerá en el centro médico. El presidente Volodymyr Zelensky denunció un ataque ruso sobre la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania. A pocas horas de su reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, un dron ruso cargado con explosivos golpeó en una estructura que previene los escapes de radiación. Aunque los daños son significativos, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania declaró posteriormente que los límites de radiación de referencia se mantienen dentro de la normalidad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la acusación ucraniana y creen que se trata de un montaje. Un policía disfrazado de capibara capturó a un narcotraficante en Lima. La detención fue parte de los operativos de seguridad temáticos que realiza la policía peruana en fechas especiales. Parecía una entrega normal de regalos por el día de San Valentín en Lima, Perú. ¡Hola! Este hombre abrió la puerta de su casa esperando una serenata y un obsequio, pero se trató de una operación policial. Un capibara gigante se lanzó sobre él. Nombre completo. Era un agente encubierto que con ayuda de otros funcionarios disfrazados lo detuvieron. El sospechoso ocultaba en la vivienda 1.500 paquetes de pasta de cocaína y 1 libra de marihuana. La captura fue hecha por un escuadrón de la policía conocido por disfrazarse de distintos personajes en fechas especiales como Navidad y San Valentín. Una estrategia que dicen ha sido muy efectiva para evitar fugas. Obras de teatro, un laboratorio de arte y el estreno de la película Capitán América son algunas de las actividades para este fin de semana en Quito y Guayaquil. Estefanía Arias nos tiene la agenda de entretenimiento. Yo, Itzel Cuevas. Yo, Itzel Cuevas. Te me separo de ti. Te me separo de Mario ti, Suárez. Mario Suárez. Y pasas... Esta pareja decidió ponerle fin a su matrimonio de 13 años y lo harán con un digno show de Broadway y una ceremonia original. ¡Divorciada! Es la obra Divorcio, que se presentará en el Teatro Zona Escena en Guayaquil. Será interpretada por Itzel Cuevas y Mario Suárez este sábado 15 a las 19 horas. Una obra de teatro con títeres y música, inspirada en la tradición oral esmeraldeña. Cantos y sorullos, memorias del arrullo, se presentará en la Casa de la Música en Quito. Una puesta en escena a cargo del proyecto Sueño Yumbo. La función será este domingo 16 a las 11 de la mañana y 2:30 de la tarde. Relatos personales, anécdotas, entrevistas y reflexiones. De eso trata el último texto escrito por el periodista ecuatoriano Diego Oquendo. El lugar de donde vengo, una autobiografía que recoge momentos desde su infancia, pasa por su carrera como comunicador hasta la actualidad. Páginas que recopilan 64 momentos históricos que marcaron al mundo, en su mayoría trascendentales y decisivos. Crónicas prodigiosas, un libro del periodista ecuatoriano Jorge Ortiz García. Relatos que no tienen un hilo conductor ni un tema dominante. Cada uno tiene su argumento, pasando por personajes olvidados y otros considerados una leyenda. Hablemos sobre las cosas que no nos gustan sobre el amor romántico. Un laboratorio de experimentación artística y desconstrucción del amor romántico. Ocupar los afectos, sí, con K, es una de las actividades por el Día del Amor y la Amistad que se dará en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito. La actividad será el domingo 16 de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. El ingreso es libre. No eres Steve Rogers. Es verdad, no lo soy.
Sam está en medio de un conflicto internacional. Luego de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, deberá descubrir la razón de un nefasto complot mundial antes que todo sea un caos. Capitán América, atrapados en sus alas. Capitán América, un nuevo mundo, una película de Marvel interpretada por Anthony Mackie y con la actuación de Harrison Ford. El filme ya está en las carteleras del país. Dos menores de edad fueron asesinadas en diferentes hechos de violencia. Una de las niñas murió en Manabí y la otra en la provincia del Oro. En Huaquillas, frontera con el Perú, una niña de apenas año y medio fue asesinada en un ataque armado. La niña viajaba en una moto junto a su madre y su padrastro cuando ocurrió el ataque. El hombre, ciudadano venezolano, también murió. La mujer ecuatoriana está gravemente herida en un hospital de Machala. Horas después del ataque, un carro negro muy parecido al que usaron los sicarios fue incendiado en pleno centro de Huaquillas. En Manabí, en Bahía de Caracas, un caso muy similar. Una familia que viajaba en esta camioneta fue atacada a tiros. Dentro del auto iban un hombre, su esposa y su hija de 11 meses. La niña y su padre murieron en el ataque. La mujer está gravemente herida con pronóstico reservado en un hospital. San Valentín, el flechazo de Cupido. En Ecuador, el 22% de la población está casada. Las mujeres toman la decisión a los 32 y los hombres a los 35 años. Son algunas de las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos a propósito del Día de San Valentín. Las ciudades con más matrimonios están en la sierra. ¿Cuáles son? Adriana Bermeo las detalla a continuación. El amor no se puede medir, pero los matrimonios sí. En Ecuador, el 22% de la población está casada. En total, 3.699.368 personas. Son las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, a propósito del Día de San Valentín. El promedio de duración de un matrimonio es 16.4 años y la edad para casarse es 35 años en el caso de los hombres y 32 en el de las mujeres. Los enamorados se casan más en la sierra, 48%, apenas superior a la costa con 47%. La Amazonía y la región insular suman el 5%. Las ciudades con mayor porcentaje de casados, según el número de habitantes, están en la sierra. Lidera Colta en Chimborazo con el 56%. Le sigue Ambato, 36%. Cuenca, 35%. Y Loja, 35%. El promedio de hijos por familia es 1.2, con tendencia a la baja. En 1990 el promedio era 3.8, en el 2000 3.1, en el 2010 2.6 y en el 2020 2. Las últimas cifras, que son del 2023, señalan que hubo 56.546 matrimonios y que los divorcios sumaron 23.556. En este caso, la sierra también concentra la mayoría, con el 55.4%, la costa 38.6% y la Amazonía y región insular el 6%. La edad promedio de los divorcios es de 45 años en los hombres y 42 años en las mujeres. Con respecto al matrimonio igualitario, según el INEC, se casaron en el 2023 342 personas del mismo sexo, 187 parejas de hombres y 155 parejas de mujeres. 34 se divorciaron. ¿Y qué le pasa al cuerpo cuando está enamorado? En el siguiente reportaje, Ana María Palacios explica los cambios químicos y físicos que se experimentan. El amor transforma el cuerpo. El corazón se acelera, sudan las manos, las mejillas se sonrojan y se producen sentimientos de felicidad, pasión y ansiedad. Estos síntomas son causados por el cerebro, que libera químicos conocidos como neurotransmisores, que alteran el sistema nervioso. La dopamina es el principal. Activa el sistema de recompensa del cerebro. Genera sensaciones de placer y gratificación. También se activa con los juegos de azar y con las drogas. Hay otros, la adrenalina.
Provoca cambios fisiológicos como dilatación de pupilas y aceleración del ritmo cardíaco. Es la que produce las llamadas mariposas en el estómago. Frena el movimiento de los intestinos porque la sangre es desviada a otras partes del cuerpo. La oxitocina genera sentimientos de satisfacción, calma y seguridad. Aumenta la sensación de vinculación, apego y compromiso. La serotonina produce bienestar general, tranquilidad y felicidad. Regula el estado de ánimo, la concentración y el autoestima. Y las endorfinas son las responsables de aliviar el dolor. Generan una sensación de bienestar, promueven la calma, mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico y la salud del corazón. El enamoramiento produce estos químicos, que hacen bien. La pareja activa estas reacciones cada vez que se está en contacto. Por eso cuando se va se experimentan sentimientos negativos, que pueden ser mitigados volviendo a empezar. Bueno, y el síndrome del corazón roto sí existe. De hecho, es una enfermedad donde las emociones afectan de forma física al corazón. 9 de cada 10 casos se presentan en mujeres. Aquí un informe detallado sobre este síndrome. La frase "me rompieron el corazón" usualmente es dicha en sentido figurado, pero detrás de esta hay realidad científica. El síndrome del corazón roto es una afectación temporal donde una parte del corazón se agranda y el ritmo normal se interrumpe. El corazón se rompe desde el punto de vista funcional, deja de trabajar, se paraliza y el paciente llega a entrar a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Esta condición se deriva de estados emocionales extremos a causa de la soledad, engaños o pérdidas, situaciones que según los especialistas pueden ser más intensas a propósito del Día de San Valentín. A esta condición también se la conoce como síndrome de Takotsubo, porque el corazón toma la forma de un jarrón usado en Japón para cazar pulpos llamado Takotsubo. Es estrecho en la boca y redondo en su base. Según un informe de la Universidad de Zúrich, en Suiza, 9 de cada 10 casos se presentan en mujeres. Se atribuye la cifra al nivel de sensibilidad que generalmente poseen, aunque los motivos no se han definido. Los síntomas son dolor repentino de pecho, dificultad para respirar, náuseas, vómito y presión alta. El proceso de recuperación es de hasta 2 semanas bajo prescripción médica. Aunque el dolor es similar, no se trata de un ataque cardíaco, porque en ese caso las arterias se obstruyen en su totalidad, mientras que en el síndrome del corazón roto, las arterias no se obstruyen, aunque puede disminuir el flujo sanguíneo. Desde la psicología resaltan la conexión que existe entre el cerebro y el cuerpo humano. Y con esto, la importancia de gestionar las emociones, sobre todo en fechas como el 14 de febrero, un día asociado a la compañía y el amor. No estamos obligados a rendirnos ante presiones comerciales o familiares para poder cumplir un requerimiento específico. El síndrome del corazón roto demuestra cómo las experiencias emocionales pueden tener un impacto directo en la salud física. Elecciones 2025. El 96% del fondo de promoción electoral se utilizó en esta primera vuelta. El medio por el que los candidatos prefirieron publicitarse fue la radio. Patricio Díaz informa que solo 6 de los aspirantes a la presidencia se promocionaron en televisión nacional. Los candidatos a la presidencia, a la Asamblea y al Parlamento andino no utilizaron todo el fondo de promoción electoral que entrega el Estado. De los 13.9 millones de dólares previstos para las candidaturas, se usó el 96%. Quedaron algo más de $503.000 sin distribuir en el Ministerio de Finanzas. Los candidatos no recibían directamente los recursos. El CNE paga a los medios en los cuales ellos decidían promocionarse. La mayoría utilizó radio. El 52,23% del fondo fue a ese medio. El 4,59% fue a medios digitales. El 9,46% a prensa escrita. El 18,67% vallas y el 14,75% a televisión. En cuanto a candidatos presidenciales, Luisa González y Leonidas Issa utilizaron el 100% del fondo.
Los otros 14 llegaron a algo más del 99%. Ellos podían disponer de $314,000 cada uno, a excepción de González, que por estar en alianza tenía $442,000. Según un informe de monitoreo de participación ciudadana en Televisión Nacional, solo se promocionaron 6 aspirantes a la presidencia. Daniel Noboa fue el que más pautó en ese medio. Le sigue Henry Kronfle, Luisa González, Francesco Tabaqui, Jorge Escala e Iván Saquicela. El Fondo de Promoción Electoral es el financiamiento público que el Estado entrega a las organizaciones políticas por campaña. La violencia en el país que afectó el desarrollo de algunos actos proselitistas fue analizada por el experto en seguridad Freddy Rivera. Él considera que no se ha perdido la soberanía en ciertos sectores, pero hay desgobierno y falta de una política criminal. La misión de observación de la OEA recoge en su informe preliminar la violencia electoral. Incluye denuncias de candidatos por secuestros, interrupción de recorridos por alertas de seguridad y hasta permisos en algunos sectores de las mafias para hacer campaña. El experto en temas de seguridad e inteligencia Freddy Rivera analizó el tema en Contacto Directo. No hay para él pérdida de soberanía del Estado, sino desgobierno e inexistencia de una política criminal. Eso es clarísimo porque el famoso Plan Fénix, que también se llama hoy bloque de seguridad, es más una apuesta, es una construcción comunicativa, no es una política criminal. El experto reconoce que hay una muy fuerte infiltración del crimen organizado en las estructuras partidarias y políticas, con dependencias estatales corruptas comprometidas con las mafias. En otros cantones donde la minería ilegal tiene poca presencia estatal o justicia y derechos humanos en el tiempo de Lenín Moreno. Él cuestiona además el papel nulo del sistema de inteligencia. Creo que el Ecuador es el único país, y es que muy parecido a las grandes autoritarismos, donde un ministro de gobierno hace las veces de secretario de inteligencia estatal. Eso solo pasa en los regímenes autoritarios. Como parte de la solución, considera que se debe modificar la estructura de la fuerza pública y crear una policía militar como en Brasil y Chile. Que pasen por todas las pruebas de confianza, económicas, de patrimonio, psicológicas, etc. De lo contrario, dice, el país será gobernado por un narcoestado. El Consejo Cantonal de Guayaquil declaró personas no gratas al periodista Martín Payares y el abogado Pablo Guerrero por sus opiniones sobre los resultados de la primera vuelta electoral. La medida fue aprobada por concejales afines al alcalde Aquiles Álvarez, quien llegó al cargo de la mano del correísmo. Diego Cuenca describe la sesión cantonal que, según la única edil opositora, se usó como una estrategia de campaña. En una sesión de 30 minutos realizada el jueves, el Consejo Cantonal de Guayaquil declaró el repudio contra el periodista Martín Payares y el abogado Pablo Guerrero, quienes opinaron sobre los resultados de la primera vuelta electoral en medios digitales. La propuesta vino de la concejala Soledad Diaf. Resulta inaceptable que personas que hacen opinión pública consideren a los votantes que no coinciden con su orientación política como personas vinculadas a una organización delictiva. Guerrero, en sus redes sociales, publicó: Guayaquil, al votar de forma importante por Luisa, nos demuestra por qué es el cantón con mayor delincuencia en el Ecuador. Mientras que Payares, sus opiniones las dijo en una entrevista con un medio digital. Veamos las provincias donde más grande es el narcotráfico, más intenso es el fenómeno y cómo se produce la votación. La censura a Guerrero y Payares fue aprobada por 14 concejales. La única que se opuso fue la concejala Ana Choes. Lo que hoy está haciendo este consejo es una muestra más, como las sesiones itinerantes, de que se trata de una estrategia de campaña. Y por tanto yo me abstengo en este contexto. El alcalde de Guayaquil, quien llegó al cargo auspiciado por el movimiento Revolución Ciudadana, selló esa resolución con calificativos contra Payares y Guerrero. Los serranos de Quito, nuestros hermanos, no son representados ni por Martín Payares ni por el señor Guerrero. Así que no mezclemos las cosas. Para nosotros, nuestros hermanos de la sierra son bienvenidos, pero estos dos asquerosos que no pisen Guayaquil, porque a Guayaquil y a Guaya se la respeta. El periodista Martín Payares tomó esa medida municipal con humor y la rechazó en su programa digital. Lo cierto es que me declararon persona non grata porque dicen que yo he dicho
que todo guayaquileño es narcotraficante, que todo habitante del Guayas, de Manabí es narcotraficante. Eso se están inventando, porque lo que yo realmente dije en esa entrevista y en el episodio nuestro es que hay que empezar a ver el narcotráfico como un fenómeno que condiciona la conducta electoral. Eso es todo. No es la única reacción del correísmo, pues la asambleísta Paola Cabezas presentó una denuncia contra Pallares en la Fiscalía por la misma opinión. La crisis eléctrica obligó a pagar una abultada factura por la energía importada desde Colombia. Entre los años 2023 y 2024 se acercó a los 600 millones de dólares. La importación se suspendió la semana pasada debido al incremento en la generación hidráulica del país. Francisco Garcés detalla las cifras. El Ecuador, gracias a las lluvias, no importa electricidad de Colombia desde hace 5 días. Al inicio de esta semana, el embalse de Mazara en el Paute se llenó y el caudal del río sigue siendo alto. Por eso esa hidroeléctrica genera el máximo de su capacidad para evitar desperdiciar el agua y no producir energía. Eso explica por qué aguas abajo al embalse de Paute Molino solo le faltan 2 metros para llegar a su nivel máximo y por qué también está generando las 24 horas, al igual que Sopladora, que es la tercera de la cadena. Esas 3 están produciendo 40% de la energía hidroeléctrica del país, 20% más que hace 3 meses en medio de la crisis energética. No es necesaria entonces la energía de Colombia, que el domingo en su última venta entregó 120 megavatios. Reducir esa importación significa un importante ahorro económico, porque cuando empezó la crisis eléctrica en el 2023, el Ecuador importó energía por 230 millones de dólares. El año pasado, por 334 millones de dólares. En total, el país pagó a Colombia 564 millones de dólares en 2 años. Reanudar esa importación dependerá de la situación hidrológica. Hasta abril, en la Sierra y la Amazonía, donde se encuentran las principales hidroeléctricas, las lluvias se mantendrán en el promedio histórico. Sin embargo, la generación hidroeléctrica no garantizará el abastecimiento suficiente para el consumo nacional. Hay un déficit de 1.500 megavatios. Por esto será necesario la puesta en marcha de mayor generación térmica desde mayo. El jefe del equipo policial que investigó el caso Purga rindió testimonio hoy. El oficial contó sobre los obstáculos que tuvo para cotejar la información sobre las visitas de los jueces de Guayas a Pablo Muentes. Lo informa Jacqueline Rodas. En el 7º día del juicio del caso Purga, rindió testimonio el capitán de policía Diego Gañay, de la Unidad Nacional de Investigación. Él dirigió el equipo que trabajó para la Fiscalía. El oficial contó al tribunal cómo obstaculizaron las diligencias para cotejar la información del teléfono de Mayra Salazar y de su testimonio. Ella dijo que la casa de Pablo Muentes, en la urbanización Mocolí, fue el centro de operaciones del grupo criminal conformado por jueces de la Corte de Guayas. Según el capitán, el administrador de la urbanización se negó a dar información. La empresa de guardianía, Control IQ, también se negó durante meses. La Fiscalía insistió bajo prevenciones de ley. Solo entonces Control IQ entregó la información, pero incompleta. Fue necesario allanar la empresa. El operativo se dio el 28 de junio de 2024 en las instalaciones de Control IQ, vía a la costa en Guayas. Los peritos de informática forense obtienen los archivos y, ¡oh sorpresa!, se logró identificar a varios jueces hoy procesados que tenían ingresos a Isla Mocolí en varias ocasiones y, ¡oh sorpresa!, se logra ubicar las fotografías de los jueces, los vehículos, las placas, cédulas y hasta carnet del Consejo de la Judicatura. Las fotos mostraron múltiples ingresos entre junio de 2023 y junio de 2024 de 6 jueces de la Corte de Guayas, la directora de la Judicatura y más funcionarios judiciales. La entonces presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, registró 34 ingresos. El juez Johan Marfetán, 108. Hasta este viernes la Fiscalía ha presentado 30 testigos y peritos. El juicio continúa el fin de semana. San Valentín, el flechazo de Cupido.
San Valentín se vive de diversas maneras, desde lo clásico a lo inusual, pero con un mismo objetivo, que es celebrar el amor en todas sus formas. Y es que el 14 de febrero ha puesto a la gente a buscar los detalles perfectos. Más información de cómo se vive la festividad en Ecuador a continuación. Ecuador celebra el Día de San Valentín. Desde la mañana, las parejas salieron a las calles a buscar regalos, flores y eventos especiales para el día. En Guayaquil, el espíritu emprendedor se suma a la festividad con una feria de artesanías, con postres, globos y tarjetas. La música en vivo acompaña el evento. También se desarrolló un bingo bailable en el Centro Gerontológico Dr. Asensio de la Torre, donde 200 personas celebraron a los más mayores. En el mercado Iñaquito, las ventas de las flores aumentaron. Las vendedoras se prepararon desde hace un mes eligiendo a las mejores. Algunos llevan 4 ramos de las más frondosas. El más grande es para mi esposa y los otros 3 para mis 3 hijas. Los comercios han entrado en la festividad. Locales decorados con corazones y globos invitan a los clientes a celebrar con comidas románticas. Las oficinas de edificios de Quito también han sido decorados de color rojo y los emprendedores son quienes más aprovechan la ocasión. En Tulcán, el romance toma un giro distinto. Esta noche, el cementerio José María Azael será el escenario de 2 recorridos teatralizados que narrarán historias de amor y amistad. 10 actores representarán escenas emotivas. Uno de los momentos más esperados tendrá lugar en los icónicos arcos de ciprés, también conocido como el túnel del amor. Cuartos adornados con pétalos, caminos de velas, chocolates, propuestas de matrimonio y hasta ramos con billetes. Han sido algunos de los detalles que se han vuelto virales este San Valentín. Vanessa Robles resume las propuestas que están en tendencia. Vamos a verlo. Si te metiste. Las sorpresas de amor son los videos que más se comparten en redes sociales este 14 de febrero. Esta es la decoración en una habitación con pétalos de rosas, las iniciales de los novios y globos rojos sobre un gran te quiero. Al igual que en este otro video, la leyenda Por una nueva historia, escrita con pétalos de rosas. Ambos videos han captado más de 450,000 likes. Otra usuaria compartió la sorpresa que se llevó al llegar a su carro: un gran ramo de rosas, un oso que ocupaba todo el asiento del copiloto y globos rosados con una tarjeta. Con 253,000 likes en este video, una joven recibió la sorpresa de su pareja al encontrar un corazón pegado en el espejo del carro, mientras que en la guantera había chocolates, una rosa y el mensaje de ¿quieres ser mi Valentín? En una tarjeta. Pero las chicas tampoco se quedan atrás. Este video ha recibido 200,000 likes. Una cena a la luz de las velas, globos rojos, un camino de pétalos. O este otro video de velas y pétalos, globos y una tina con rosas, con 195,000 me gusta. Un billete de $100 envolviendo un ramillete de rosas es otro de los clips más reproducidos, con 111,000 likes. Mientras tanto, la entrada de este joven, con un gran buquete de rosas, ha captado 260,000 likes de los internautas. Algunos usuarios han optado por publicar picnics nocturnos al aire libre o dentro de casa. Regalos como carteras, peluches y decoraciones son las publicaciones más compartidas este 14 de febrero. El bosque protector Selva Viva en la provincia de Napo es un refugio natural de 1.710 hectáreas que se extiende en el corazón de la Amazonía. Su biodiversidad es excepcional. Entre su espesa vegetación habitan, por ejemplo, guacamayos escarlata, monos araña y una gran variedad de mamíferos. Un equipo de Ecuaterra visitó ese lugar. Vamos a conocerlo. Llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que en ecuavisa.com puede encontrar los detalles sobre los eventos por San Valentín esta noche y el fin de semana en distintas ciudades del país. Además, los mercados y locales que ofrecen variedades de rosas también los puede ver en nuestras redes sociales. Y en pantalla ya tienen el código QR para ingresar a ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados, minuto a minuto, desde cualquier lugar. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen fin de semana.